La trampa del Fairy consiste en rociar detergente a la entrada de un colegio electoral para que cuando vengan los policías resbalen, caigan al suelo y poder así patearles la cabeza con mayor facilidad. Esa era la técnica que utilizaban los activistas del separatismo, tal como ha revelado hoy en el juicio del 1 de octubre Enric Millo, el que por aquel entonces era delegado del gobierno en Cataluña. La verdad es que en la sesión de hoy del juicio de lo que más se ha hablado ha sido justamente de violencia, que es casualmente el elemento que diferencia el delito de rebelión y el de sedición. Nos ocuparemos del juicio del intento de golpe de Estado en Cataluña y les hablaremos de elecciones. Hoy el Boletín Oficial del Estado publica el decreto por el cual se disuelven las cámaras y se convocan las elecciones para el 28 de abril. A partir de hoy, ningún alcalde puede ya inaugurar ninguna rotonda ni ningún polideportivo y ningún político puede sacar pecho haciendo balance de los logros conseguidos. Curiosamente, Pedro Sánchez es lo que ha hecho hoy mismo en la conferencia del tripartito, aprovechar para decir todo lo que había hecho. Hablaremos de estos asuntos, también de cuál ha sido la política económica del gobierno y nos haremos una pregunta, una reflexión. ¿Puede una persona que ha sido condenada por asesinato presentarse a las elecciones para ser alcalde de una localidad? Son asuntos de los que nos ocupamos hoy en Distrito Televisión, así que bienvenidos a Los Intocables. Muy buenas noches, pueden ustedes sintonizar el Distrito Televisión en las frecuencias 45 y 57 de la TDT de Madrid, o si lo prefieren, vernos desde cualquier lugar del mundo a través de Internet. Cuentan para ello con dos direcciones, tveldistrito.es y también eldistritotv.es. Ya saben que nos pueden encontrar en YouTube, El Distrito TV, en Twitter, @losintocablestv y en Facebook, Distrito TV. Y si lo prefieren, también pueden mandarnos sus mensajes a través de WhatsApp en el 669 72 86 73. Y antes de entrar en materia, si me permite, querría hacerles una pregunta. ¿Llegan ustedes a fin de mes? ¿Tienen problemas financieros? En Anticipos Alcalá tenemos la solución a sus problemas. Con más de 1 millón de microcréditos concedidos, hemos solventado las dificultades económicas de miles de españoles como usted. En Anticipos Alcalá resolvemos sus preocupaciones de liquidez. Llame ya al teléfono gratuito 900-494-431 y consiga hasta un 50% de descuento en sus intereses, sin esperas, sin papeleos y sin sorpresas. Llame ahora al 900-494-431 o entre en la página web www.préstamosalcala.es y consiga hasta 600 euros en tan solo 10 minutos. Y para abordar los asuntos que nos ocupan, en la mesa de Los Intocables nos acompaña Roberto Centeno. Don Roberto, muy buenas noches. Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Absolutamente asombrado y anonadado por las declaraciones que se han hecho en el proceso, pero luego hablamos de ello. El juicio del proceso, muy interesante. Empezamos con ello de inmediato. Fran Trejo, buenas noches, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Buenas noches, Javier. Gracias por acompañarnos también. Juan Carlos Bermejo, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches, Javier. Y César Sinde, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Javier. También gracias por haber estado con nosotros. Bueno, la verdad es que, como bien decía don Roberto, la sesión de hoy del juicio contra el intento del golpe de Estado en Cataluña de los independentistas ha dado para mucho. Ha comparecido como testigo el que fue delegado del gobierno en Cataluña, Enric Millo, y de lo que más se ha hablado en esta sesión ha sido de violencia. Él asegura que fue testigo de diversos actos violentos en todo momento y nos ha hablado incluso de lo que le hemos contado, la trampa del Fairy, eso de rociar detergente para que cuando lleguen los policías resbalan, caen en el suelo y poder así patearles la cabeza. Que vimos ejercer la violencia contra agentes de la Policía Judicial y pude comprobar, porque lo pude ver personalmente, pues pude ver lesiones, ¿no? Pude ver dedos rotos, pude ver alguna fractura de pierna, pude ver un chaleco antibalas rajado de extremo a extremo, y esto evidentemente con una uña no se puede hacer, esto hay que utilizar un objeto punzante, ¿no?, para hacerlo. Me explicaron incluso pues, cosas que vivieron que yo no conocía, ¿no? Un agente me explicó que le había caído en la trampa del Fairy. Yo pregunté qué es esto, ¿no? Y es, bueno, pues verter detergente en la entrada de algunos colegios para que cuando los policías entraran, patinaran, cayeran al suelo y luego les pateaban en la cabeza, ¿no? Esto es lo que me explicaban ellos, ¿no? Como les decimos, el elemento recurrente de la sesión de hoy ha sido fundamentalmente el tema de la violencia. Fran,
Eso debería, bueno, jurídicamente es un elemento fundamental, puesto que el hecho de que haya o no violencia es lo que marca la diferencia entre rebelión y sedición. Hombre, está claro, ¿no? Y Enrique Millo lo ha dicho esta mañana en su testifical, ¿no? Que él sí que ha visto violencia. Y la violencia es lo que va a marcar a la sala el decidir entre sedición y rebelión. Es decir, ir a la mayor, al delito de rebelión, que es el que tiene mayor pena según el Código Penal español, por el que se está juzgando a esta gente, ¿no? Pero es que además yo he tenido la oportunidad de oírla, la testifical, que ha sido bastante larga, y es que lo ha dicho muy claro, y que ha visto violencia, que la ha visto en la calle, que la ha visto por las imágenes, y que además ha tenido la posibilidad de comprobarla personalmente. Ha comentado que ha visitado a la mayoría de los miembros del Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado que resultaron heridos, muchos a través de esas operaciones trampas del detergente, otros en base a patadas, manifestaciones, algaradas y demás, y ha explicado, ¿no? Dedos rotos, piernas rotas, grandes golpes en las cabezas y demás, y luego también ha desmentido a toda la patulea de la defensa de estos golpistas, ¿no? Porque claro, todos le argumentaban y preguntaban por la señora de la mano rota, y dice, no, la señora de la mano rota y los dedos rotos fueron unas imágenes que se colaron, y luego cuando se descubrió la mano era diferente a la que se había dicho y eran unas heridas anteriores, y dice, no, y es que le preguntaban, ¿no? Es que usted también pidió perdón por unas imágenes en las que se veía a alguien ensangrentado. Dice, sí, a bote pronto suelo pedir perdón. Dice, pero claro, las fuerzas de seguridad están para repeler este tipo de incidentes, ¿no? Y percances. Pero claro, es que resulta que cuando nos hemos puesto a investigar estas imágenes, procedían de una manifestación que estaban repeliendo los mozos de escuadra de hace unos años. Es decir, que ha habido una confrontación de imágenes verdaderas e imágenes falsas tremenda. Yo lo que también estoy echando en falta en este juicio son las imágenes en las que se vea cómo agreden a los fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, ¿no? Porque todos hemos visto, los que estamos aquí en plató, y nuestros oyentes, nuestros telespectadores, cómo algunos se subían arriba de los coches de la Guardia Civil y luego lo han estado negando, y estaba además en una comisión judicial, que es todavía mucho más serio que si hubiese sido una comisión policial, ¿no? Y lo estaban negando. Vamos a ver, es que la violencia está ahí, blanca y en botella leche. Negar las evidencias es llamarnos tontos e idiotas. Juan Carlos, ¿cómo lo ves? Bueno, las pruebas son bastante evidentes, ¿no?, de que ha habido un delito de rebelión, pero ya no solo por la concentración de tumultos, ¿no?, que sería el tema de la sedición, sino por el objeto del mismo, que era la secesión de Cataluña del Estado. Porque ahí quizá lo más importante también son las declaraciones de la ley de transitoriedad, la ley, o sea, todo esto que no fue el 1 de octubre, sino fue en septiembre. Pero a mí lo que me llama la atención, y no se está mencionando mucho, es lo que ha dicho el señor Millo esta mañana, cuando dice abiertamente, no, si yo 3 días antes intenté convencer a Puigdemont de que no hicieran estas cosas, que se retractaran. Pero Puigdemont me dijo, no, yo ya tiro para adelante, hago el referéndum y ya hablaremos después. Vamos a ver, si el señor Millo era el delegado del gobierno en Cataluña, ¿cómo es posible, y hoy delante de todas esas defensas, acusaciones, mejor dicho, entre esas acusaciones, cómo es posible que ese señor hoy no esté imputado por incumplir una de sus obligaciones como cargo institucional relevante, que no es ni más ni menos que denunciar el hecho de que se va a producir un delito flagrante, del que es conocedor y de que el propio que lo está urdiendo le está diciendo que lo va a hacer 3 días antes y no informa a las autoridades y a la Fiscalía, etcétera, de que eso se va a producir y que insten a detener o a interrogar al presidente de la Generalitat y a todos sus secuaces? Vuelvo a decir lo de antes. El señor Millo, el señor Rajoy, el señor Zoido y la señora Sainz de Santamaría cometieron 2 delitos en esas fechas, que fueron el de omisión de la persecución de delitos flagrantes, que está en el Código Penal, eso es un delito por su parte,
y la denegación de auxilio. ¿A quién? A los catalanes no nacionalistas y al resto de españoles que nos querían hurtar un trozo de nuestro territorio. César, ¿cómo lo ves? Pues hombre, yo, por dar a cada uno lo suyo, yo entiendo que la simple declaración de intenciones de un presidente regional, eso no es un acto jurídico, es simplemente una declaración de intenciones, y que el gobierno de un país democrático tiene que responder de forma proporcionada a cómo se van produciendo los hechos, no en función de lo que tú dices que vas a hacer, sino en función de lo que vas haciendo, que es lo que por otra parte se iba haciendo en ese momento. Creo recordar que a Cataluña se enviaron 6.000 agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil. Creo recordar que la ley de transitoriedad jurídica y la ley del referéndum que aprobó el Parlamento Autonómico catalán fue recurrida por un gobierno central ante el Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional lo paró. Es decir, a medida que el gobierno autonómico de Cataluña iba vulnerando con hechos jurídicos recurribles la legalidad vigente, el gobierno central lo iba recurriendo. Yo comprendo que hay quien a lo mejor le hubiera gustado, no sé, que los tanques hubieran desfilado por la diagonal, que se hubiera incluso bombardeado Barcelona, no lo sé, yo comprendo que a lo mejor puede haber gente que le guste más esa forma expeditiva de dar respuesta a la situación que se está viviendo en Cataluña, pero creo que se podrá criticar de blando o de lento, pero nunca de que hubiera inacción ante lo que estaba ocurriendo. Se actuó y se paró lo que estaba ocurriendo en Cataluña. Las imágenes mismas de los agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil enviados por el Gobierno en cumplimiento de las resoluciones judiciales así lo acreditan. Otra cosa es que haya quien le guste, pues, una forma, digámoslo así, no sé, más violenta incluso, de haber mantenido el orden jurídico, pero yo entiendo que fue razonablemente proporcionado para el reto al que nos enfrentábamos, del cual no hay precedentes en 40 años de democracia, que un gobierno regional llegara a ese nivel al que llegó. Y yo creo que tan importante es haber parado ese ataque y ese golpe como hacerlo de forma proporcionada y no dar más argumentos a los violentos y a los separatistas para hacerse las víctimas, de lo cual son especialistas en hacer eso. Y si el señor Millo lo que ha revelado en su declaración hoy es que el gobierno fue bastante razonable y fue bastante propenso a tener una postura conciliadora, cumpliendo eso con el cumplimiento del ordenamiento jurídico. Pero evidentemente, insisto, si alguien prefiere que se hubiese bombardeado Barcelona, que lo diga claramente, que estamos en un país con libertad de expresión. Don Roberto. Bueno, señor Sinde, verdaderamente me deja usted absolutamente estupefacto. No esperaba menos. Pero Roberto, ¿quién coño va a decir que se bombardee Barcelona no o sé, que vayan los tanques si con un batallón de la Guardia Civil el tema se hubiera arreglado siempre que ese batallón de la Guardia Civil pudiera haber desarrollado su labor sin estar atado de pies y manos? Verdaderamente me parece de desvergüenza que el PP actual, que entiende usted representa, No, yo soy periodista, don Roberto, no se equivoque, yo pero no vamos a represento ver, al Partido vamos Popular. a ver, pero por favor, no hable usted de los tanques, coño, ni de bombardear nada, que vamos a bombardear a 4 desgraciados. Pero no se ponga así, hombre, don Roberto. Venga, por Dios, pero bueno, pero vamos a ver, vamos a lo serio, Lo serio, bueno, lo que se ha dicho aquí ¿cómo se llama?, de cómo fue agredido y tal la Guardia Civil, como las trampas del Feiri, que eso ha calado mucho, ha hecho mucha gracia y tal y cual, y cómo pateaban a los agentes y todo lo demás, es fenomenal para que esta organización criminal acabe pasando 30 años en la cárcel. Eso es fenomenal, pero ese no es el tema. Pero es importante. Es importante. Manifiesto la violencia. Sí, pero es que eso no es lo más grave. Eso no es lo más grave no lo habéis mencionado. Lo más grave es una cosa que yo, que más o menos conocía el tema, porque he preparado con Antonio García Trevijano una querella penal contra Rajoy y contra Santa María por alta traición, esto ni siquiera yo lo esperaba. ¿Y la va a presentar esa querella, don Roberto? ¿Perdón? ¿La va a presentar esa querella? Tengo curiosidad. Vamos a ver, no me toque usted las narices. No, esa querella la presentó Vox y no se la metieron a trámite. Pues solo entonces... Antonio García Trevijano, a ver si te enteras, solo a García Trevijano se la hubieran admitido. Pero espera un momento. Porque pero don Roberto, ¿aquí las querellas se admiten en función de quién las presenta? Hombre, vamos a ver. O de la seriedad jurídica que argumentan. Total y absolutamente. Antonio García Trevijano, que era un jurista, el mayor pensador político y que ha tenido España. Y a él se le aceptaba lo que presentara, y a otro no. Sí, a vos no se lo admitieron, a Antonio García Trevijano probablemente se lo admitido, no lo sabemos porque murió. Pero bien, vamos a ver y dejarme hablar, por favor, porque esto es gravísimo. Es gravísimo lo que ha contado el exsecretario
de Estado de Interior, José Antonio Nieto. Señoras y señores, asómbrense ustedes quién teníamos de presidente, ¿eh? El mismísimo presidente del gobierno, ha dicho José Antonio Nieto, ha incitado a los separatistas a saltarse el mandato del Tribunal Constitucional y a organizar una votación cuyo fin último era la ruptura de España. Señoras y señores, esto es un acto de alta traición y antes o después espero que con estas declaraciones de don José Antonio Nieto, el número 2 de Interior, Rajoy, y la señora Santamaría y el resto de cabezas del gobierno del Partido Popular sean procesados el día que en España haya un gobierno digno, y a lo mejor sin que lo haya, por un delito de alta traición. Pero no es solo la omisión que tú dices de cumplir la ley, no es solo la negación de auxilio, además, no es solo la financiación, como han hecho, de todo el proceso de sedición. Es que esto es la pera limonera. ¿Cuál es el problema? El problema es que don José Antonio Nieto, de cuya veracidad nadie con 2 dedos de frente puede tener ni la menos duda, cuando el Tribunal Supremo o alguien, que no lo harán en este momento, porque en este momento la prioridad es meter en la cárcel a la organización criminal que está sentada en el banquillo, que ahora ya lo tienen fácil, después de lo que se ha visto ayer y hoy, lo tienen muy fácil, Bien, pero es que ahora quien tiene que sentarse en el banquillo es el presidente del gobierno. ¿Cuál es el problema? Señoras y señores, no se lo van a creer. Esto pasa en Estados Unidos, en Inglaterra, en Francia, en Alemania, y el señor Rajoy estaría esta noche en la cárcel, detenido por presunta alta traición. ¿Saben ustedes qué ha pasado? Los documentos del 1 de octubre, donde están todas estas instrucciones que estaban en Moncloa, han desaparecido. Señoras y señores, el señor Rajoy, la señora Santamaría, ha hecho desaparecer todos los documentos que prueban su traición y que hoy ha denunciado ante el Tribunal Supremo don José Antonio Nieto, el número 2 de Interior. Sepan ustedes quién es el señor Rajoy, sepan ustedes quién es la señora Santamaría y sobre todo y ante todo, sepan ustedes lo que es el PP, uno de cuyos representantes aquí me está diciendo la chorrada de que si lo que queremos algunos es que se bombardee Barcelona. Bueno, de WhatsApp. Miren ustedes, en cualquier país del mundo, esta noche Rajoy estaría detenido. Punto. Señor Sito, ¿usted es usted representante del PP? No, yo soy periodista, simplemente. ¿Es usted representante de algún partido, don Roberto? No, ninguno. Usted sí, usted es de Ciudadanos. Bueno, alguien que reconoce que está en un partido. Usted también. Para nada, yo soy periodista. Perfecto. No, es que yo creo que es por poner cada cosa a su sitio, porque cuando un contertulio viene aquí puede expresar libremente sus opiniones en su nombre propio o representando unas siglas, lo cual podría conllevar mayor compromiso, ¿no? Vamos. Sí, pero bueno, adelante, don César. Yo no adjudico a nadie, yo no adjudico a quien no es perteneciente de un partido la pertenencia a ese partido porque sus opiniones estén más o menos próximas a ese partido, simplemente entiendo que es su forma de pensar. Pero bueno, yo entiendo que hacer juicios de intenciones y en fin, vaya usted a saber, se puede hacer una tertulia, no pasa nada. Pero en cualquier caso, el Tribunal Constitucional lo que prohibió, o los autos del Tribunal Constitucional, mejor dicho, lo que establecían era que la Generalidad de Cataluña no podía usar dinero público para un fin que no estaba contemplado en el ordenamiento jurídico. Y por tanto se les decía que no usaran fondos públicos y que no usaran infraestructura pública para celebrar un acto que no está ajustado a derecho. Eso es en puridad lo que decían los autos del Tribunal Constitucional. Por eso entiendo, y esto es una interpretación mía, que cuando el Gobierno central le dice al Gobierno regional, oye, ¿y por qué no hacéis la votación fuera de los colegios públicos, en plazas o en calles? Como pasó hace algunos años en Arenys de Munt. Ese fue el primer municipio que hizo una votación de ese tipo. Y creo recordar, si no me falla la memoria, me puedo equivocar, que se hizo en la calle, no se usaron edificios públicos ni infraestructura pública. Y nos guste o no, a mí no me gusta, lo digo de antemano, pero nos guste o no, y a mí no me gusta, si la gente en la calle quiere colocar mesas petitorias con unos tuppers para que vaya quien estime oportuno a meter una papeleta diciendo lo que les haga de las narices, a mí eso no me importa, ni me ofende, ni me molesta, porque no tiene ninguna trascendencia jurídica. Y entiendo que ese fue el sentido en el que se le hace esa propuesta al Gobierno regional de la Generalidad de Cataluña, porque de esa manera no se le da carácter oficial a esa votación y de esa manera además se deslegitima todavía mucho más un acto que ya de por sí es ilegal. Pero yo entiendo que cuando se juega a estas cosas hay que tener también un poco de visión
y de hacer que el contrario no tenga el triunfo de la opinión pública o no consiga hacer que sus pretensiones tengan revestimiento de oficialidad. Y yo entiendo que esa propuesta va en esa línea. No entiendo, lógicamente, que el Gobierno central quisiera colaborar en un delito de rebelión o de sedición, como alguien dice desde aquí, y por otra parte, si ya se presentó una querella contra Rajoy que fue rechazada, por algo sería porque no había base jurídica, porque esto no es Venezuela. España aún es un Estado democrático de derecho donde funciona la ley y donde a las personas que hay indicios evidentes de delito se las juzga y las causas y las querellas van adelante. Señor Bermejo. Bueno, vamos a ver, don César, dice usted que el hecho de que alguien diga que va a cometer un delito no es una razón para... No, que va a convocar un referéndum. No, eso es convocar un ilegal. Por desgracia no es delito. Ilegal, no, está despenalizado del Código Penal, no se equivoque. Perdón, está despenalizado y no es delito. Perdón, no interrumpa, por favor. No, si yo no interrumpo, simplemente le preciso. interrumpe. Si yo me pongo a interrumpir, pues aquí hacemos todo lo mismo. Pues eso, no, entonces ya interrumpo yo y ponemos dibujos animados. Exactamente. Sigamos. Entonces, el hecho de que alguien le diga a una autoridad que el señor Millo era una autoridad. Si yo le digo a una autoridad, a un oficial de policía, que voy a mañana a robar un banco, el policía dice, bueno, pues no voy a hacer nada. Es que eso total, sí que es un delito. déjelo. No, bueno. Esto es otro delito y además es el que se está juzgando hoy. No. Bueno, se está juzgando convocar un referéndum contra los autos del Tribunal Constitucional y malversando el dinero público, pero el referéndum en sí no es ilegal. Don Juan Carlos, pero vamos a ver, don César. Convocar el referéndum del 1 de octubre, que es lo que le dijo el señor Puigdemont al señor Millo, es ilegal. Está y eso 3 días antes se lo dijo. ¿Pero cómo va a estar Por eso Pablo Casado ha propuesto restablecer el delito de convocatoria ilegal de referéndum. Claro. No le interrumpa, que termine. Es que se falta la verdad. No, hay una discrepancia. Aquí, que ya somos mayorcitos y no somos estúpidos. Segundo, yo no he dicho eso. Segundo, no, yo sí lo digo, que parece que nos toma usted por estúpidos. No. Segundo, dice, se mandaron policías. Sí, pero el secretario de Estado ha dicho que fue una decisión suya, no de sus superiores. ¿Y el secretario de Estado no es parte de un gobierno? Sí, pero sus superiores no dieron esa orden. Que son los que tenían... Perdón, ¿en qué país de bien se movilizan 6.000 agentes de la autoridad sin permiso del presidente del gobierno? Pero bueno, ¿pero esto es un cachondeo o qué? 6.000 agentes de la autoridad. Eso lo tiene que decidir el presidente del gobierno y el Consejo de Ministros. Pero ¿de qué estamos hablando? Y tercero, estamos hablando que el gobierno paró el golpe de Estado. O sea, estamos hablando que Mariano Rajoy, que aplica el 155 por fin, cuando parece que este señor había recuperado el juicio, y al minuto siguiente disuelve el Parlamento y convoca elecciones. ¿Eso es parar el golpe? ¿Eso que hoy están otra vez los independentistas gobernando la Generalitat? ¿Eso es parar el golpe? Y no recurrir la decisión de la mesa del Parlamento, donde gracias a que le permitieron y no recurrió ante el Constitucional, señor Rajoy, el voto de los fugados, hoy están gobernando los señores los independentistas. ¿Eso es parar el golpe? Y que hoy seguimos teniendo el mismo problema y encima esos golpistas son los que han llevado a Sánchez a la Moncloa. ¿Eso es parar el golpe? Hombre, es que lo extraño en todo esto que estamos viendo es que Pedro Sánchez no esté sentado en el banquillo de los acusados o al menos de los testigos del juicio que se está siguiendo con el proceso, ¿no? Pero el Estado tiene la capacidad de movilizar esa cantidad de fuerza, pero en este caso venía en función de un mandato judicial, y en función de un mandato judicial no tiene la última responsabilidad ni el Ministerio de Interior ni el Secretario de Estado, hasta donde yo sé y conozco. El tema de lo que dijo José Antonio Nieto ayer, vale, yo lo puedo creer hasta donde puedo creer a Rajoy o puedo creer a cualquiera de los que está ahí. A mí lo que sí que me parece negativo, y ahí estoy de acuerdo con don Roberto, sí que me parece negativo, es el hecho de que tratarán de convencer a Puigdemont y a los suyos de sacar el referéndum de lugares públicos a las calles. ¿Por qué? Porque ya teníamos un precedente bastante importante, que era el 9N, por el que Mas está apartado de la vida pública, tiene una condena de más de 2,5 millones de euros que tiene que financiar, y cuando ha estado testificando hace 2 días, pues estaba un poco encogidito de hombros
Porque, sí, claro, diciendo que él no había sido, yo no había sido, pero tú habías sido, pero había recomendado. Eso es. Fue Puigdemont al que se le fue la mano. Efectivamente. Eso dijo Artur Mas, sí. Y luego, bueno, pues siguiendo con el tema de Millo, lo que sí que han dejado claro tanto Nieto como Millo es la autoría de Puigdemont del golpe de Estado, ¿no? Es decir, que si Puigdemont hubiera decidido en el último instante pararlo, independientemente de todos los esfuerzos que habían echado en montarlo, se hubiera parado. Pero el objetivo de Puigdemont era hacer el referéndum, proclamar la República y tratar de forzar al Estado español para llegar a una salida negociada, negociada entre comillas, de España, ¿no? Claro, y luego cuando hablamos de referéndum, los referéndums son ilegales en España. Solo se pueden dar 3 tipos de referéndum según la Constitución, y este que es de segregación no se puede dar de manera alguna. Es decir, la única forma de llegar a convocarlo es por el cauce democrático, porque haga ya las mayorías necesarias en el Parlamento Central. Es decir, en Cataluña no deciden los catalanes solamente, y menos 2 millones de independentistas. Decidimos todos los españoles, mal que les pese. Roberto. Bueno, vamos a ver. El tema, miren ustedes, señoras y señores, el tema de la traición de Rajoy, de Santamaría, de mi exalumno Montoro, de Zoido, no hay por dónde cogerlo. Decías hace un momento que dijeron que no se utilizaran infraestructuras, no sé qué. Las infraestructuras las llevaban utilizando desde el año 12. Estaban preparando con luz y taquígrafos desde el año 12, y el señor Rajoy mirando para otro lado y permitiendo el incumplimiento sistemático de la ley desde entonces, porque ellos estaban preparando un golpe en esas infraestructuras, y eso lo hemos dicho, eso lo he escrito, eso lo he denunciado, como he denunciado el hecho de que Montoro estaba dándoles dinero y no estaba controlando lo que tenía que controlar. Pero fíjense ustedes, señoras y señores, hace 2 o 3 días o 4 están allí el señor Rajoy, el señor Santamaría, el señor Zoido y el señor Montoro. El señor Rajoy, dices, un operativo de 6.000 hombres para desmontar un desafío brutal a la legalidad, al Estado de Derecho, que no se hubiera permitido ningún otro país del mundo, pero es que ningún otro país, y me estoy refiriendo a los Estados de Derecho, porque claro, los que no son Estados de Derecho, es que vamos, ni se les hubiera ocurrido. Es que no, bueno, el otro día lo decía Valls, que no es muy sospechoso de tal, y dice, es que esto no hubiera podido pasar en ningún sitio. Se sienta el señor Rajoy en el banquillo. Ay, no sabe nada. El señor Rajoy, el presidente del gobierno, no sabía nada, ni tenía idea, ni preguntó siquiera qué dispositivo iban a utilizar para parar el golpe. Contrarrestar el golpe. No sabía nada. La señora Santamaría, que además de ser la vicepresidenta, era la responsable del CNI. Hizo todo lo posible actuando como testigo, todo lo posible para que no se hablara del CNI. Santamaría, no te preocupes, que no es que te salieras con la tuya, no. Es que ahora el Supremo está a otra cosa. Están a por nueces y luego irán a por higos, pero como estaban a por nueces, de momento a ti eso te lo han dejado pasar, pero lo vas a tener que responder antes o después, no te quepa la menor duda, no te quepa la menor duda, y no te digo nada si Vox está en el gobierno. Bien, el señor Zoido no sabrán ustedes quién era, pero el señor Zoido era el número 1 de Interior, es decir, el jefe de la policía, de la Guardia Civil, etcétera, etcétera, etcétera. No sabía nada el señor Zoido, se lo pueden ustedes creer. Pero es que esto es un chiste, señores y señores. Este era el gobierno de Mariano Rajoy, porque claro, cuando uno ve a los señores que están sentados en el banquillo, uno se echa las manos, cualquier persona que tenga 2 dedos de frente, se ha echado las manos a la cabeza y ha dicho, pero por los clavos de Cristo, pero cómo estos cobardes, cómo estos mindundis, cómo estos mediocres que están sentados ahí, que
están echándose las culpas unos a otros, que el uno dice que no estaba allí, el otro que no fue, el otro que si había ido a merendar y por lo tanto cuando se va a merendar, señoras y señores, no lo saben ustedes, eso nunca se había dicho en sede judicial, dice cuando se va a merendar, pues no hay una revolución, no hay un acto violento, porque si uno va a merendar no puede haber actos violentos. Eso lo dijo Rufián. Bien. ¿Cómo es posible que estos tíos hayan puesto contra las cuerdas a un país como España? Es que no le entra a uno en la cabeza. No han tenido ni siquiera la dignidad, ya lo he dicho aquí más de una ocasión. Hombre, cuando se dio el golpe del 23F, el señor, el jefe del golpe, Alfonso Armada. No, Alfonso Armada no, el de los tanques. Coronel Tejero. ¿Tejero? No, tampoco. Milán del Bosch, por Dios, el general Milán del Bosch. Cuando le preguntan a Milán del Bosch, dice, sí señor, yo di el golpe y lo di por esto, por esto, por esto y por esto. Y la gente que actuó, se unió conmigo al golpe, eran mis subordinados. Y actuaron por la obediencia debida, porque yo se lo mandé. Y por lo tanto yo soy el único responsable. ¿Ven ustedes a estos miserables? Que ninguno fue, ninguno estaba allí, que todo era de broma, que no era un golpe de Estado, sino que era una romería. Hombre, por Dios, por no hablar de... Bueno, han demostrado cuál era. Bueno, perdón, no, y termino. Señoras y señores, y uno se pregunta, ¿cómo es esto posible? Claro, y tenemos aquí la respuesta. Porque el gobierno del PP, que tenía entonces, y que sigue ahora exactamente igual, porque son los mismos, bueno, es que estos tíos eran mucho peores, mucho más mindundes, mucho más mierdas, mucho más cobardes y además unos traidores. Bueno, yo quería responder algunas cosas a la intervención de don Juan Carlos, porque la verdad es que me llaman poderosamente la atención determinadas afirmaciones. En 2005, el gobierno de Zapatero derogó la convocatoria ilegal de referéndums como delito punible con penas de cárcel e inhabilitación para cargo público en el Código Penal. Eso es así, eso es la historia de España y está así. Por tanto, la convocatoria de referéndum, no por los cauces previstos en la ley, podrá ser contrario a derecho, pero no es delito punible, que esa es una diferencia yo creo que sustancial y más hablando de términos de derecho. Por otra parte, se aplicó el artículo 155 de la Constitución, se cesa al gobierno regional de Cataluña y se convocan elecciones, sí, pero ¿cuál fue el partido que más presionó para convocar inmediatamente elecciones, inmediatamente después del cese del gobierno de la Generalidad? Un partido cuyo color corporativo es el naranja y cuyo nombre es Ciudadanos. Para luego después, cuando ganó esas elecciones, por cierto, la señora Arrimadas, ni siquiera presentó candidatura o intentó presentar candidatura en el Parlamento Regional de Cataluña, puesto que era la ganadora, y renunció a la oportunidad de hacer un discurso de investidura y de denunciar las muchas mentiras, miserias y maldades del nacionalismo en Cataluña en todo el tiempo que la ha estado gobernando. Y a mí lo que me hace mucha gracia es que la intervención del 155 en Cataluña fue de forma colegiada entre el gobierno del Partido Popular, sí, pero con el acuerdo del PSOE y de Ciudadanos. Y si no se intervino TV3 fue porque el PSOE se opuso frontalmente, y por eso el Partido Popular de Mariano Rajoy, por cierto, optó por no hacerlo. ¿Podía haber intervenido TV3? Por supuesto, pero en tanto se estaba haciendo una intervención colegiada con 3 partidos que estaban de acuerdo en tomar una serie de decisiones, creo que por lo menos el gobierno de entonces fue honesto al tomar decisiones de forma coordinada con esos otros 2 partidos. Y ya me parece, insisto, el colmo de, no sé, de la omisión interesada, por decirlo muy educadamente, don Juan Carlos, que diga, no, es que se intervino ¿para qué? Para convocar elecciones. Eso dígaselo usted a su jefe, a don Albert Rivera, que fue el que más presionó por eso. Y por otra parte, hay que tener en cuenta los delitos por los que se está juzgando ahora a estas personas son por desacato a los autos del Tribunal Constitucional, por prevaricación, es decir, por tomar decisiones contrarias a sabiendas de que lo son, por la malversación de fondos públicos a que haya podido dar lugar, pero por el hecho en sí de convocar un referéndum sin tener las competencias para ello o sin ajustarse a derecho, eso, por desgracia, y gracias a Zapatero, que lo derogó del Código Penal, no es punible como tal. Que luego Mariano Rajoy con mayoría absoluta podía haber establecido ese artículo en el Código Penal, por supuesto, y ojalá lo hubiera hecho, pero en la medida en que eso no se hizo, no es punible juzgarles por ese hecho concreto. Don Juan Carlos. No, vamos a ver, es que estamos confundiendo churras con merinas, don César. Si usted me dice que si mañana unos ciudadanos hacen un referéndum para poder plantar coliflores en la calzada, pues probablemente no sea punible. Pero esto no es un referéndum de ese tipo, es un referéndum para excindir un territorio
de España. Eso es lo punible. El objeto del referéndum. O sea, hay que calibrar cuál es el objeto. Y el objeto es un delito de rebelión y un delito de sedición, los dos. Pero si para eso hay que hacer un referéndum o una manifestación, me da lo mismo, ese es un delito, unido a los que usted ha citado. Segundo, sí, mi partido era uno de los que pedía que se aplicara un 155 y se... Bueno, pues, menos... vuelvo a decirle que en la hemeroteca podría usted... Porque cuando hable de Ciudadanos, o sea, está muy bien que hable de Ciudadanos, pero cuando me hable a mí, me habla a mí de Juan Carlos Bermejo. Pero usted está en Ciudadanos. Ya, yo estoy en Ciudadanos. Sí, yo estoy en Ciudadanos, pero Juan Carlos Bermejo lo que ha dicho públicamente y ha escrito fue convocar elecciones para destruir España. Por favor, lea mis artículos. Pero entonces critique también. No, por supuesto, pero si ya lo hice. Pero aquí solo si es que si lo estoy diciendo que yo no estaba de acuerdo con eso. Pero es que eso no lo ha dicho ahora. Pero si se lo estoy diciendo y se lo dije el otro día, hace 15 días se lo dije aquí. Por favor, Juan Carlos Bermejo nunca ha estado de acuerdo en aplicar un 155 blando o como queramos llamarlo, ¿vale? Y de hecho, Albert Rivera me está dando a mí hoy la razón. Porque lo que él está haciendo o diciendo, lo mismo que el indigno Casado, el que aplaudía a Rajoy en aquella época y ahora ya se ha olvidado de dónde estaba, también quieren aplicar un 155 duradero. Y le voy a decir más, las medidas del 155, pero vamos a ver, lo que se pactó con el PSOE y con Ciudadanos en el Senado, que por cierto, a Rajoy no le hacía falta para nada pactar. Está muy bien que hablar y pactara, pero que no le hacíamos falta para nada. Podía haber, tenía que haber. Bueno, que diga lo que diga, él, pero es el Ejecutivo y tiene que tomar decisiones que para eso está ahí. Pero bueno, voy a eso. No le hacíamos falta para nada. Pero aún así, ni el PSOE ni Ciudadanos le dijeron que convocara elecciones al día siguiente. No. Lo que pidió Ciudadanos, no señor, y vuelvo, no señor, perdón, es que están ustedes equivocados, por favor, lean la hemeroteca, lean la resolución del dictamen del Senado, y además lo que mi presidente pedía, que también en mi opinión no era adecuado, que se realizaran elecciones al año, en enero o en febrero del año siguiente. Claro. Pero no al minuto siguiente, que es lo que hizo señor Rajoy, convocar elecciones al minuto siguiente. Si podemos ir a la hemeroteca y ver quién pedía elecciones. Atónitos. Si veíamos las estadísticas y las encuestas todos los días, ¿quién pedía? Igual, eso es lo que ocurrió. Y el problema no es ese, el problema está en cómo se cerró el 155 y las imposiciones que le hicieron el Partido Socialista a Mariano Rajoy para llevarlo a cabo. Hombre, claro que sí, porque era la derecha y la derechona. Si para Rajoy hubiera sido mucho más fácil tirar de la Ley de Seguridad Nacional, que decide él sobre qué hacer y sobre qué no hacer. Y el 116. No, yo no estoy hablando del 116. Yo sí se lo digo, yo sí lo hubiera aplicado. Yo no estoy hablando del 116. Yo hubiera aplicado el 116. De la Ley de Seguridad Nacional. El 116 hubiera aplicado. Y no necesita nadie. Es que cuando tú eres el Ejecutivo, eres el presidente del Gobierno, y los españoles te han puesto ahí para gobernar, tú no puedes andar y cuando a la mínima que tenemos una oportunidad con una sentencia manipulada por un juez socialista, lo dejamos de caer. Que no hay que ser políticamente correcto. Recientemente han vuelto a condenar al Partido Socialista Izquierda Unida por lo mismo. Hombre, que se vaya a su casa entonces, si no... ¿Cómo que se vaya a su casa? Es que vamos a ver, un presidente del Gobierno no se puede andar con mindundas. Tiene que aplicar la ley y tiene que proteger a los ciudadanos. Y no tiene que estar con consensos de que si le va a parecer bien a uno, que si le va a parecer a otro. No, señor. Hombre, tiene que proteger a los ciudadanos. Por eso le aplaudís al Partido Socialista y a Mariano Rajoy le decís un corte de manga. Pero ¿cómo que le aplaudís a quién? ¿De qué me está usted hablando ahora? ¿De qué me está usted hablando que yo estoy aplaudiendo a quién? ¿A quién estoy yo aplaudiendo? Claro, que está usted hablando a Juan Carlos Bermejo. Bueno, por favor. Entonces, repito, Juan Carlos Bermejo ni estaba de acuerdo con el 155 a toda velocidad, ni estaba de acuerdo en convocar elecciones a toda velocidad. No estamos enjuiciando a Juan Carlos Bermejo, estamos enjuiciando a Albert Rivera, a Ciudadanos. Y lamentablemente entonces, dígaselo usted
¿Está adscrito a Ciudadanos? Bueno, yo se lo digo muchas veces desde la Cámara mía, Albert Rivera. Pero hay decisiones que son políticas. Claro. Esas son decisiones políticas. Pues entonces tendrá que venir como Juan Carlos Bermejo y no como Juan Carlos Bermejo. Es que es lo que hago. Aquí no están partidos políticos. Un inciso solamente. Aquí tengo La Vanguardia. Rivera pide a Rajoy que active el 155 para convocar elecciones en Cataluña. La Vanguardia, que no es que sea sobre... O sea, quiero decir que es que la petición de convocatoria de elecciones inmediatamente de forma posterior a la aplicación del 155, aquí mismo está, titular de La Vanguardia del 2 de octubre de 2017. Albert Rivera pide a Rajoy que active el 155 para convocar elecciones en Cataluña. Iba Rajoy ¿En qué fecha? Lea usted la fecha. 2 de octubre, 2 del 10 de 2017. El último fin de semana de enero. Lo pone ahí en ese mismo artículo, hombre, no lea usted a media. Rajoy hace eso en el acuerdo con Albert Rivera y usted le achaca que solamente aplica el 155 para convocar elecciones, dando gusto a su jefe, pero usted de su jefe no habla. Vamos a ver, hasta que no se lo he sacado yo. Déjame. Calma. Venga, ahora. Muy bien, vamos a ver, señoras y señores. Cuerpo a tierra. Señoras y señores. Cuerpo a tierra, que viene don Roberto. El jefe de gobierno está para mandar. El que está al mando, manda. Eso es una máxima de todo el mundo. Que tenga que discutir, hablar o ponerse de acuerdo, cuando tenía mayoría absoluta en el Senado, demuestra que era un cobarde. Pero ahora yo no estoy diciendo que sea un cobarde, que siempre lo ha sido. Y un mentiroso y un tramposo, luego explicaré por qué, lo de mentiroso sobre todo, y por qué ahora también está mintiendo el señor Casado. Lo que estoy diciendo, señoras y señores, y con eso termino mi intervención en este bando. El señor Rajoy ha cometido, según lo que ha explicado don Antonio Nieto, el número 2 de Interior, un delito de alta traición. Y el señor Rajoy, antes o después, tiene que ser detenido y procesado por alta traición, igual que la señora Santamaría y el señor Zoido. Punto. Esto es lo que tengo que decir como punto final. Y eso lo entiende cualquier persona que tenga dos dedos de frente. No es cuestión de si Periquito dijo, Menganito dijo, o el otro, o que si lo pusieron antes o lo pusieron después. Esto es aquí, hoy, ahora. José Antonio Nieto ha acusado a Mariano Rajoy de alta traición, y Mariano Rajoy ha dado orden dio orden en su momento, sabiendo que esto podía llegar, de destruir todos los papeles en relación con el 1 de octubre. Eso es alta traición, y espero que cuando acaben con esta organización criminal empiecen con los siguientes, que son Rajoy, Santamaría, mi exalumno Montoro y Zoido. Bueno, el caso es que se está celebrando ese juicio en el Tribunal Supremo y ha sido importante el hecho de que con la declaración de Enric Millo, el que fue delegado del Gobierno en Cataluña, se haya puesto sobre la mesa la utilización o no de violencia, que como saben ese elemento sí puede alterar notablemente las sentencias. Al hilo de lo que está pasando en el juicio en el Supremo, el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, en un acto público, hoy aseguraba que, bueno, que evidentemente el Gobierno está en su derecho de utilizar la fuerza, por parte de la fuerza pública, utilizar la violencia legalmente a la que tiene derecho, siempre y cuando pues sea razonable y proporcional. Lo que ha dicho que es una anomalía del sistema es que Vox esté ejerciendo la acusación popular, y respecto a la prisión preventiva ha dicho, bueno, pues que es una fórmula que está muy estudiada. O sea, ¿ves? En esto te lo puedo responder claramente, es decir, la acusación popular, la regulación de la acusación popular en España es una gran anomalía del sistema. Siempre nos estamos planteando ya desde hace tiempo la modificación de la acusación popular. Incluso fíjate que ha habido, si esto es propio, hubo las dos sentencias famosas, la del Banco Santander y la de Atucha, recordar cuando la acusación popular, y ahí se discutía hasta qué punto la acusación popular podía o no ejercitarla en solitario, cuando los perjudicados habían renunciado, cuando el Ministerio Fiscal también había pedido el archivo. Eso es consecuencia concreta de que evidentemente tenemos que reflexionar todos sobre la posibilidad de la acusación popular y quién puede ejercerla para evitar que se, por así decirlo, se extralimite y que no obedezca a algo muy claro, a la tutela judicial efectiva. Bueno, nada más una cosa, respondiendo al señor Marlaska. Mire usted, señor Marlaska, usted lo sabe perfectamente, usted lo sabe perfectamente. Lo que pasa es que usted defiende lo que defiende. Para usted es perfectamente legítimo formar un gobierno con los enemigos de España y los filotarras y los comunistas bolivarianos. Eso es totalmente legítimo, según usted.
pero no es que haya una acusación popular. Pues mire usted, señor Marlaska, le digo lo siguiente, no a usted, sino a los españoles de bien que me escuchen. Si no hubiera sido por Vox, si no hubiera sido por la acusación particular de Vox, ahora mismo no se estaría celebrando el juicio del Procés. Y ahora mismo estos tíos, que no sé si son 12, 14 o 10, no estarían a punto de entrar en la cárcel para los próximos 30 años. Porque como vos forme parte del gobierno, ya se pueden ir olvidando ustedes, que van a estar 30 años en la cárcel, pero como 2 y 2 son 4. Yo creo que lo que está claro que la gran anomalía que tenemos es un ministro como Marlaska, que está intentando de entrometerse en el juicio del Procés que se está llevando a cabo estos días, ¿no? Yo creo que tratar de limitar la acusación particular a partidos políticos es como pedirle peras a un olmo, que es imposible, ¿no? Claro, y viene a hablar de la sentencia del Santander. Todos sabemos lo que pasó con la famosa sentencia del Santander y todo lo que ha ocurrido, ¿no? Creo que los autoritarismos los puede dejar para sus socios bolivarianos, y aquí vivimos en una democracia idiocracia, y a ver si se va cuanto antes y dejan de interferir en la justicia, en los juicios que estamos viendo estos días, porque a bote pronto también hay que decir el papelón, pero negativamente, que está haciendo la abogacía del Estado. En las preguntas de las testificales a Millo era, pero vamos, más bien parecía la acusación la que le estaba haciendo las defensas la que le estaba haciendo las preguntas, ¿no? Quiero decir que, bueno, que estas declaraciones de un ministro que ahora actualmente está en funciones lo que vienen es a poner en tela de juicio el buen funcionamiento que se está llevando en el Tribunal Supremo contra el Procés. A mí me hace mucha gracia que Marlaska, que es un juez que, bueno, según dicen es de tendencia progresista, ataque de esta manera la figura de la acusación popular, porque la acusación popular tiene un papel importantísimo en España, y es que, puesto que la justicia es un asunto público, cualquiera que se sienta afectado o no, directa o indirectamente, pero que crea que cualquier asunto es malo para el interés general, cualquier persona física o jurídica está capacitada para interactuar ante los tribunales mediante precisamente esa figura, la de la acusación popular, y a eso responde. Y más aún cuando tenemos en España un sistema jurídico en el cual los fiscales tienen relación de dependencia jerárquica y por tanto están sujetos a las órdenes que provengan de arriba, y por tanto eso puede alterar el que la Fiscalía persiga o no persiga de oficio determinados delitos, y que determinados delitos queden sin persecución por parte del Ministerio Público por órdenes emanadas desde instancias superiores. Eso por un lado. La abogacía del Estado, ahí sí que es evidente la relación jerárquica entre el Ejecutivo y la figura de la abogacía del Estado. El actual gobierno ordenó a la abogacía del Estado rebajar la tipificación penal de los golpistas de rebelión a sedición, y el jefe de la abogacía del Estado que estaba llevando esa causa presentó la dimisión. Y los que le sustituyeron, entonces ya sí procedieron a esa rebaja de la pena. Yo lo que sí que creo es que en España deberíamos recuperar o deberíamos adoptar ese principio anglosajón tan sano, según el cual el juez que se quita la toga para irse a la política no se la vuelve a poner. Eso, en mi opinión, sería mucho más inteligente y más regenerador de la democracia, que los jueces que dejan de serlo para dar el salto a la política nunca jamás puedan volver a la carrera judicial. Pues díselo a Baltasar Garzón. Por supuesto. En fin, vamos a hacer una pequeña pausa y de inmediato volvemos, porque hoy se ha publicado ya en el Boletín Oficial del Estado el decreto de disolución de las Cortes y, por tanto, de convocatoria electoral. Vamos a ver cómo, a pesar de que ya está en funciones el gobierno, Pedro Sánchez sigue gobernando tirando de decretos. ¿Llegan ustedes a fin de mes? ¿Tienen algún problema económico que les plantee dificultades? Si es así, en Anticipos Alcalá tenemos la solución a sus problemas. Con más de 1 millón de microcréditos concedidos, hemos solventado las dificultades económicas de miles de españoles como usted. En Anticipos Alcalá resolvemos sus preocupaciones de liquidez. Llame ya al teléfono gratuito 900-494-431 y consiga hasta 600 euros en tan solo 10 minutos. Sin esperas, sin papeleos
y sin sorpresas. Llame ahora al 900-494-431 o entre en la página web www.préstamosalcalá.es y consiga hasta 600 euros en tan solo 10 minutos. Hay que atravesar el río, tierra, montaña, a estar con mi mamá, abrazarla y besarla. Entregar al niño después de 8 meses, largo. Para ella es duro haber dejado a mi sobrino. Y han tenido 30 días, 28 días caminando, pidiendo cola, pasando travesía, el frío que hace inmenso en la parte de Rumichaca, en la parte de la entrada de Ecuador. Aquí estoy con la bendición de Dios. Y cuando de repente sale por allá, yo, ¡ay! Pero que grito yo, ¡ay, mi príncipe! Mi cosita preciosa, eres su mamá. Yo había días que no podía mandar al niño al colegio porque no tenía que darle desayuno. O sea, estoy con mi hijo, pero pasando necesidades los dos. Y se ve que vienen cosas buenas para mí y para mis hijos. Antes de usar Internet, recuerda, no solo es culpable el que envía una foto o vídeo riéndose de un compañero, sino también todos los que lo reenvían o hacen comentarios. Se llama acoso y es un delito. Apretar el botón de reenviar es fácil, piénsalo antes de hacerlo. Nunca participes en un acoso y no te calles, debes contarlo. Como cada mañana, Juan coge su coche para ir al trabajo. Tiene que conducir por una carretera convencional. Es un tipo precavido y suele circular a 90. A pesar de que la carretera pone otra cosa. Vaya, ¿y esta piedra? ¿De dónde ha salido? Bien por los precavidos. Pero, ¿qué hubiese pasado si esta misma piedra hubiese estado aquí ayer que Juan tenía un poco de prisa? A 90 km/h necesitas 70 metros para detenerte. A 100 km/h, 84 metros. 14 metros de nada que son una gran diferencia. Y con suelo mojado la distancia aumenta casi un 70%. Menos velocidad, más vidas en la carretera. Mejor, más despacio. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. Si la España nación de naciones va a llegar. Visca Cataluña, lliure y soberana. Diré que yo soy el lehendakari más peligroso para sus intereses. Independiente en forma de república. Todos estos que acaban de ver hablan mucho, muchísimo, posiblemente hasta demasiado en el resto de canales. Y se les hace una crítica, pero pequeñita. Aquí va a ser al revés, en Distrito TV va a ser al revés. Aquí ellos van a poder hablar, por supuesto, pero la crítica va a ser mucha, muchísima, va a ser tremenda. ¡Hala! Con España a Cuesta, todos los domingos de 10 a 12. El diario ABC publica hoy un gráfico bajo este titular. El 97% de las leyes de Sánchez fueron decretazos. Con Rajoy en el gobierno, desde junio de 2016 hasta que dejó la Moncloa en junio de 2018, los populares aprobaron 30 decretos leyes y 14 proyectos de iniciativa propia. En total fueron 44 iniciativas, lo que supone una tasa de decretazos del 68,18. Con Sánchez esa tasa se sitúa casi en el 97% y llegaría al máximo si no fuera por el proyecto de ley de mejora de las condiciones para el desempeño de la docencia y la enseñanza en el ámbito de la educación no universitaria. Es la única iniciativa socialista en forma de proyecto de ley que consiguió aprobar con urgencia y en lectura única. La tasa del decretazo con Sánchez es aplastante, nunca fue tan alta y seguirá creciendo previsiblemente hasta el 28 de abril si el gobierno socialista cumple su promesa de convertir los consejos de ministros en viernes sociales con más decretazos sobre la mesa a modo de programa electoral acelerado. Desde el Partido Popular, Pablo Casado no descarta frenar esta acción de gobierno a base de decretos tomando las iniciativas legales que considere oportunas. Dice que a fin de cuentas el gobierno lo único que está haciendo cuando debería estar ya en funciones es hacer electoralismo. Bueno, nosotros lo hemos recurrido a la Junta Electoral Central y parece que tal y como hoy señala la prensa a nivel nacional,
pueden ser constitutivos incluso de alguna ilegalidad por instrumentalización de las Cortes para medidas electoralistas que no van a poder ni aprobar, ni poner en práctica, ni pagar. Yo creo que el Gobierno está desesperado y lo que está intentando hacer en 8 semanas es lo que no ha hecho en 8 meses. Ya llevamos no sé cuántos miles de millones comprometidos por parte de un Gobierno que ya va a entrar en funciones después de las elecciones y con unas Cortes disueltas desde el día de hoy y una millonada que no ha sido capaces ni de aprobar con unos presupuestos con el señor Torra y con el señor Pablo Iglesias, y ahora nos los quieren recetar directamente a través de reales decretos y encima tienen la desfachatez de llamarlos viernes sociales. Ayer también la presidenta del Congreso, Ana Pastor, dijo que un partido no puede ir dopado a las elecciones como el PSOE, a base de irse aprobando las cosas mediante decreto. Y hoy la portavoz socialista en el Congreso, Adriana Lastra, ha arremetido duramente contra Ana Pastor llamándola hooligan. A mí me sorprendía ayer la presidenta todavía del Congreso de los Diputados, que se comporta más como hooligan del PP que como presidenta del Congreso, diciendo que el PSOE, por aprobar los decretos, va dopado a las elecciones. No, dopada a las elecciones fueron en este caso las listas del Partido Popular, que fueron financiadas con dinero sacado de la corrupción y de todo lo que robaron a manos llenas el Partido Popular en los últimos años. Bueno, a ver, ¿cómo ha gobernado el Partido Socialista? ¿Qué balance hacemos? Bueno, ¿Cómo sigue gobernando con los decretos? Perdón, lo que ha hecho está muy claro, ya lo dijimos aquí el otro día, pero lo repito, el señor Sánchez en 8 meses ha tenido, bueno, mejor dicho, vamos a ver, ha hecho más daño político y económico a España que ninguno otro de los presidentes anteriores. Y miren ustedes que varios presidentes anteriores le han hecho un daño a este país absolutamente impresionante. Por la parte política ya la saben ustedes y no ha lugar a repetirla, pero en la parte económica hablaba usted fundamentalmente que había arruinado el tejido empresarial de este país, ¿no? Vamos a ver, perdón. Esto, en primer lugar, lo que ha hecho este guerra civilista y traidor a España de Sánchez ha sido contratar a 105.000, señores, empleados públicos, no solo el Partido Socialista, los comunistas bolivarianos, los filoetarras y sobre todo los traidores, los traidores de la Generalitat, que han metido una legión de gente en la Generalitat, para lo cual lo primero que necesita es la demostración de que la persona que entra como enchufado público tiene que tener un certificado de odio a España hasta la muerte. Bien, 105.000, señoras y señores. ¿Saben ustedes cuánto dinero representa eso? Representan 4.000 millones de gasto estructural. Yo espero que cuando vos tenga algo que decir, a estos los manden a su casa, pero ya ven lo que está pasando, ya ven lo que estaba pasando en Andalucía. Bien, eso por un lado. Por otro lado, se está produciendo la mayor digamos, oleada de desindustrialización de España desde que el señor Felipe González sacó aquel famosa ley de reconversión industrial o proyecto de reconversión industrial, que realmente era el desmantelamiento industrial de España, de tal manera, señoras y señores, que de un país donde teníamos una industria superfloreciente, que era el 36% del PIB en el año 1975, en este momento la producción industrial es el 15% del PIB. Bueno, pues siendo ya tan baja como el 15% del PIB, se está produciendo una oleada de desindustrialización brutal. Básicamente, en muchos casos, por el altísimo precio de la energía, de la electricidad, y bueno, han marchado 12 empresas de cabecera en el tiempo que ha estado este miserable, pero sobre todo es que la producción, bueno, de tipo de Alcoa, de tipo Cemex, que además, señoras y señores, eso es un desastre para el sitio donde viven, donde tenían implantada la industria, porque en la localidad donde tienen implantada la industria vive de eso y por lo tanto van a llevar a la ruina total a toda una serie de pueblos o de grandes villas de España donde estos señores estaban instalados. Es decir,
que el río de dolor y de lágrimas y de miseria que estos tíos están generando, me refiero a Sánchez, es acojonante. Bien, luego explicaba que está cayendo la producción industrial, está cayendo al 6,5%, y como toda otra serie y otra serie de indicadores de la producción industrial están cayendo también. Pero ahora llega el momento en el cual el señor Sánchez resulta que decide seguir gobernando, y además, y esto tiene mucha gracia, dice que se va a reunir los consejos de ministros para los viernes sociales. Luego hablaré del programa económico de los partidos, por lo menos de algunos, luego ya en otras sesiones iremos viendo los programas de todos, pero para que vean ustedes el engaño que supone esto. Hombre, vamos a ver, Casado, a ver, campeón, dices que esto es una estafa y tal y no sé qué. Bueno, pues haz algo, no digas qué vas a hacer, haz, porque puedes hacer muchas cosas, puedes hacer muchas cosas, como acaba de hacer Vox, que ha presentado una querella contra el Tezanos por el CIS, bien, bueno, pues empieza a hacer tú lo mismo, pues claro, esto, y luego dices, Casado, dice, es que se está gastando muchos miles de millones. Casado, no puedes decir eso. Un señor como tú, que está al frente de un partido, que aspira a gobernar, no vas a gobernar, pero bueno, que aspira a gobernar, lo lógico es que digas que son 17.827 euros con 50. Es decir, tú no puedes decir miles de millones, no, tienes que cuantificar de verdad, Casado, tienes que cuantificar de verdad. Y como no lo sabes, pues yo te lo digo, Este tío, me refiero a Sánchez, con lo que tiene encima de la mesa, los próximos viernes sociales va a comprometer aproximadamente 20.000 millones de euros. Es decir, la ruina total y absoluta. Pero eso es absolutamente ilícito, ¿no? No tendría que estar haciendo esto. No tiene que estar haciendo esto, pero como los que están y pueden frenarlo son unos mindundis, pues lo hace y se los pasa por el forro. Y este señor, pues ya ves el respeto que le tiene a Casado. A mí me encanta que sea el presidente del gobierno, pero Sánchez, bien es verdad que por una moción de censura se salta, en fin, el procedimiento legislativo más básico cuando están convocadas las elecciones y pretende que la Diputación Permanente del Congreso le apruebe o le convalide los decretos que va sacando adelante, y la culpa sea de Pablo Casado. ¿Cómo no? O sea, esto es un requiebro o una argumentación que a mí se me escapa. No digo que sea de Pablo Casado, digo que Pablo Casado ni sabe las cifras porque no las ha dado, pero no sabe las cifras, Roberto, que yo no estoy gritando, pero a lo y que además quería ir, no hace a lo que tiene que hacer. Así que no tergiverses mi palabra. Por favor, no tergiverses mi palabra. Si Pablo Casado no lo sabía, se habrá enterado porque del berrido se ha oído hasta en la Moncloa. Sin lugar a dudas. Le está oyendo desde aquí sin lugar a dudas. Pero yo lo que quería ir es que, digo yo, que la culpa de quien aprueba determinadas cosas será de quien lo hace. Otra cosa es, y por cierto, el Partido Popular está esperando está a la espera, mejor dicho, de que los abogados o los letrados del Congreso de los Diputados hagan un informe y un dictamen sobre la legalidad de este procedimiento legislativo para ver si hay base jurídica para interponer esos recursos ante la Junta Electoral Central y ante la justicia. Porque, a diferencia de otros partidos, yo entiendo que el Partido Popular hace las cosas de forma bien documentada y con base jurídica. Y no ya se ha visto lo bien documentado a los tribunales, y puedo terminar la intervención con la que los hizo Rajoy, pero por Dios, no nos tomes el pelo, no nos tomes el pelo, nos habéis estado robando y engañando 6 años y además nos tomas el pelo. ¿Pero qué me estás contando? Don Roberto, yo comprendo que a usted le gustaría fusilar a Casado al amanecer, pero eso no es posible, ¿vale? Y si me permite, termino el argumento. Entonces, el Partido Popular, claro que va a actuar, pero en el momento procesal oportuno, que diría un letrado. Y se está, el día de la Virgen. El día de la Virgen. No. El día de la Virgen. En cualquier caso, yo comprendo que el Partido Popular actuará cuando lo considere oportuno, no cuando usted diga. Esto para empezar, también habrá que tener en cuenta eso, ¿no? Porque usted, hasta donde yo sé, no es el presidente del Partido Popular. Si tanto le preocupa al Partido Popular, preséntese usted a presidente del partido y entonces decidirá usted cuándo el Partido Popular toma decisiones. Todo lo posible, digo yo, porque es que si no ya, claro. Porque desaparezca de España. Eso sí, eso me queda claro, sí, eso me queda claro. Vale, que le queda claro. Perdón, le quiero aclarar una cosa, por si acaso, no le voy a mandar los tanques a... Me quedo más tranquilo, don Roberto. Me quedo más tranquilo. Ni le voy a mandar un misil de crucero para bombardearlo. Me quedo más tranquilo y los catalanes también. Todos nos quedamos seguramente. Don Juan Carlos.
el Partido Popular ha mandado a los letrados del Congreso a hacer un informe. No, los letrados del Congreso están ¿Cuántos años tiene el Partido Popular de historia? Es que no recuerdo. ¿Cuántos años tiene ya? ¿Cuántos años tiene el Congreso de los Diputados? Pues, que yo tampoco recuerdo. Y no saben en el Partido Popular lo que se puede y lo que no se puede hacer a nivel legislativo ni ejecutivo. Son los letrados de las Cortes. No, pero si es que vamos a ver. O el informe jurídico cualificado. Es que no hay por dónde cogerlo, de verdad. O sea, ahora dice que... En fin. Para presentar una demanda sobre esto, digo yo que el informe en contra de los letrados de las Cortes era Estamos hablando de si lo que ha hecho Sánchez está bien, es correcto. Y sobre todo lo que está haciendo eso ahora. Sí, porque el presidente del gobierno era Pedro Sánchez, si mal no recuerdo. Bueno, sí, vamos bien a ver. Pensado. Vamos a ver. Sánchez está ejerciendo su derecho como presidente del gobierno, que es, y su Consejo de Ministros, de hacer reales decretos. De hacer lo que le da la Lo que dice la Constitución es que los reales decretos están amparados por la extrema necesidad, ¿no?, o la urgencia. Pero claro, está a discreción del gobierno. ¿Quién determina la extrema que es la necesidad o la urgencia? Por ejemplo, el presidente es urgente sacar a Franco del Valle de los Caídos. Sacar a Franco, bueno, este decreto ya es anterior. ¿no? Ya, antes, bueno. pero bueno, es urgente, de los del viernes pasado, es urgente lo de las medidas para el mercado del alquiler. Pues hombre, yo creo que eso sí es un tema urgente. Otra cosa es el decreto que han sacado, que lo que va a provocar es todo lo contrario de lo que ellos se supone que querían hacer. Es decir, si nosotros limitamos, digamos, constreñimos los contratos, ¿no?, y esa libertad entre arrendador y arrendatario, pues lo que va a provocar es rechazo por parte del que pone oferta, contracción de la oferta, aumento de la demanda y, por supuesto, aumento de los precios. La intención, sin embargo, es la contraria. Pero lo que pretende con estos decretos es esas medidas populistas el señor Casado sociales que lo llama, que tendría que estar explicando es estas cositas. Alguien que se precie, o cualquier partido de la oposición, tendría que explicar por qué esos decretos no son ni de extrema urgencia ni de extrema eficacia. ¿Pero si lo ha explicado? No. Entonces, dicho esto, la Diputación Permanente no es ni más ni menos que la traducción a términos más pequeños de lo que es el Congreso, ¿no? Y la Constitución dice que los reales decretos los tiene que refrendar el Congreso antes de 30 días, ¿no?, o a los 30 días de que se han realizado. ¿Es la Diputación Permanente el Congreso? ¿Puede la Diputación Permanente hacer enmiendas, debates? No. Entonces, todo esto no lo sabe el señor Casado y sus iletrados. Bueno, pero yo creo que no lo saben. Y el señor Rivera, yo creo que es más interesante que haya un informe de los letrados del Congreso. Vamos a ver, yo lo que le he oído al señor Rivera... Perdón. Esto es una habilidad para llevar el ascua a su sardina. Perdón. Yo alucino. Y voy a hablar del señor Rivera porque le he oído... Aleluya. Le he oído ayer o antes de ayer, no recuerdo si fue, creo que fue este fin de semana, decir que él eliminaría los decretos ley porque eso ya no es del siglo XXI. Y ya no oí más, no sé si ya, es porque es que cortaron el vídeo en ese momento, y entonces no sé si, sí, porque digo esto porque a veces cuando alguien decimos algo y nos cortan, parece que nos sacan del contexto. Entonces no he podido recuperar el resto del vídeo. Pero sí, hombre, dentro del partido tendrá un sistema de información. Sí, bueno, yo veo las noticias. Porque como las noticias le va a echar la bronca a don Juan Carlos, por Dios. No, entonces, lo que quiero decir con esto es que si mi presidente ha dicho que él quiere eliminar los reales decretos, eso requiere cambiar la Constitución, ¿no? Pues casi que sí, ¿no? Cambiar la Constitución. Y tampoco sé por qué los quiere quitar. Entonces, te digo, porque como han cortado eso, a lo mejor la explicación que daba sí que era coherente, pero como lo han cortado, pues tengo que decir que yo no estoy de acuerdo con ese argumento, salvo que lo que diga detrás, que insisto, no he podido saber lo que ha dicho, porque han cortado el vídeo, tenga justificación, pero a día de hoy tiene que haber reales decretos, porque en un país, en una democracia, en España, tiene que haber
facultad para que el Gobierno pueda tomar medidas ante una catástrofe natural, ante una invasión, ante una crisis en un sector económico, ante cualquier situación de emergencia, el Gobierno tiene que tener la facultad de tomar medidas y que luego el Congreso se las apruebe a los 30 días. Yo lo que creo es que Ciudadanos debería mejorar su comunicación interna. Sí. Bueno, porque si tienen a sus integrantes viendo vídeos que se cortan, así difícilmente habrá coherencia en el mensaje. Es un poco, la verdad que es un poco extraño, ¿no? Y yo, oye, quizás que Albert Rivera quiera emular a los Estados Unidos, ¿no? Y cambiar los reales decretos que se tienen que aprobar en Cortes por orden presidenciales, ¿no? Es decir, que yo firmo lo que estimo conveniente y ya surte efecto jurídico. Antes estábamos hablando del Real Decreto de los alquileres, creo que es el segundo que propone este nefasto e impetuoso gobierno que preside su Sanchísima. Creo que es el segundo. Y el problema no es ese, el problema es que causa efecto al día siguiente de entrar en vigor, con lo cual cuando las Cortes lo rechazan hay un periodo en el que los alquileres no son como anteriormente eran y luego vuelven a ser otra vez igual. ¿En qué momento nos va a dejar esto? Eso por ahí, porque claro, es que al final los reales decretos se están convirtiendo en la percha al cachondeo, porque 2 reales decretos para contentar a Podemos y que Podemos todavía le siga dando un puntapié, pues ya vale. En cuanto al tema de estos 9 meses, hombre, ya era razón de que Sánchez cumpliese su palabra. Él el día de la investidura nos dijo que iba a convocar elecciones de forma inmediata. Coño, le ha costado un embarazo. Y un embarazo en el que han venido 31 decretazos y una ley que ya venía del Partido Popular, que también hay que decirlo. Y hombre, pues sí que tiene razón Ana Pastor, nos puede gustar más, nos puede gustar menos, quizá un poco pusilánime, pero sí que tiene razón con acusar al Partido Socialista de que acude dopado a estas elecciones, porque claro, es que encima nos toman el pelo, ahora dicen los viernes sociales. ¿Los viernes sociales para qué? ¿Para meterlos las manos en el bolsillo y repartirlo entre tus amiguetes? ¿Para subirle a 40.000 funcionarios 280 euros en una paguita 15 días antes de las elecciones? Hombre, sí que acuden dopados. Y señora Lastra, vaya al colegio, vaya a la hemeroteca, vaya donde quiera. O a la universidad. Primero, que termine el bachillerato. Por eso. Primero que termine el bachillerato y luego, si le aceptan la universidad, pues vale. No acuse al Partido Popular de acudir dopado a elecciones, que probablemente haya acudido, y mire las elecciones de 2008, lo dopado que acudió Rodríguez Zapatero y el Partido Socialista, que se llevaron 14 millones de Aquamet. De todos modos, Frank, ¿qué esperas de Pedro Sánchez? Vamos a ver, ya les contamos, hoy mismo el Boletín Oficial del Estado ha publicado el decreto de disolución de las cámaras y de convocatoria de las elecciones para el 28 de abril. A partir de este momento, pues eso, los alcaldes ya no pueden inaugurar rotondas ni polideportivos y los políticos no pueden sacar pecho vendiendo las gestiones que han hecho, los logros que han tenido a lo largo de su gestión. Y sin embargo, hoy mismo Pedro Sánchez, pues vean. Hoy, en este contexto de la intervención, me gustaría hablarles de 2 grandes prioridades para nuestro país. Prioridades que lo han sido para el Gobierno en estos últimos meses y que entiendo que deben estar presentes aún con más fuerza en el futuro. La primera de ellas tiene que ver con la igualdad como factor de cohesión social, especialmente entre hombres y mujeres. Y la segunda, la lucha contra la precariedad laboral y sus implicaciones en muchos ámbitos. O sea que el propio Pedro Sánchez ha hecho todo un repaso sobre algunos de los logros de las gestiones hechas por su gobierno en estos últimos 9 meses. Por ejemplo, ha estado repasando el plan director por un trabajo digno, que ha permitido mejorar las condiciones laborales de 200.000 personas, la subida del salario mínimo a 900 euros mensuales, el plan de empleo joven, entre otras medidas que han adoptado. Sin embargo, Sánchez no ha mencionado en ningún momento de su discurso, en esta segunda conferencia nacional tripartita, qué hará con la reforma laboral que hizo el gobierno del PP en el año 2012 y que los sindicatos demandan revertir por decreto antes de que finalice la legislatura. Eso sí, con la oposición de la COE y de la CEPIME. Y eso es lo que ha venido a contar en esta conferencia. Intervención a partir de 3 conceptos que definen esta segunda conferencia nacional tripartita. El primero es el futuro, el segundo es el trabajo y el tercero es la voluntad, lo que queremos. Más claramente a partir de esta última idea, de lo que queremos como sociedad y en consecuencia lo que queremos como país. Las preguntas serían si es inexorable el camino que conduce a la precariedad en el mundo del trabajo en el contexto de la globalización que atravesamos. Si es inevitable que el futuro implique retroceder
en las conquistas laborales que dábamos por sentadas durante tantas décadas. Sí es lógico pensar que los procesos productivos pueden permanecer ajenos a los cambios disruptivos que, lógicamente, anticipan tanto la ciencia como la tecnología o el cambio climático al cual antes ha hecho referencia el director de la OIT. Pues así ha estado charlando del tema y ya les digo, pues en un día como hoy, en el que teóricamente no podía vender logros, él ha sido el primero en saltarse la ley. Sí, que por cierto, este farsante ha dicho que habían aprobado unas medidas para favorecer la igualdad entre hombres y mujeres. Y el viernes también lo dijo la vicepresidenta. Y resulta que hoy en el BOE no aparece el Real Decreto que supuestamente iba a modificar no les cabía. El Estatuto de los Trabajadores. Han argumentado que no les cabía. Para igualar, sí, para que las empresas de alguna forma pues hagan una equiparación salarial de los mismos puestos, que hagan un registro de las dos. Sánchez, eres un mentiroso. ¿Qué le vas a decir el viernes a las mujeres que van a ir a la manifestación? ¿Qué le vas a decir? ¿Que no te cabía en el BOE? ¿O es que te has venido atrás con esa demagogia que tienes? Y por cierto, ¿por qué no le dices a tu ministro Marlaska que ve mal lo de la acusación popular, que cómo ve lo de que los jueces se metan a políticos en un país que se supone que hay separación de poderes y luego vuelven a la judicatura? Mira, podías haber hecho un Real Decreto para impedir que los jueces se metan a políticos. Para la próxima. Bueno, con el tema... perdón, ¿puedo? Sí, añade, por favor. Sí, no, con el tema de los decretos, en relación a lo que comentaba antes, es importante ese informe preceptivo de los letrados del Congreso de los Diputados, porque su dictamen puede servir o debe servir de base para recursos posteriores tanto ante la Junta Electoral Central como ante la Justicia Ordinaria para paralizar estos decretos. De ahí la importancia de tener o de esperar a que los abogados del Congreso elaboren esos dictámenes. Luego también es importante, o yo quería recordar una cosa, hace muy poco el Partido Socialista decía que había en España 2,4 millones de niños rozando la desnutrición o rozando la exclusión social o la pobreza. Me llama la atención que si hay 2,4 millones de niños, según el Partido Socialista, rozando la pobreza, de los 30 decretos de Pedro Sánchez, ni uno solo va destinado a esa medida, con lo cual, una de dos, o mienten, no hay más... Bueno, justamente como de medidas económicas queremos hablar, vamos a hacer una pequeña pausa y de inmediato volvemos, porque hoy don Roberto me ha planteado un reto. Me ha dicho, Javier, a ver si eres capaz de acertar cuál es el que yo creo el mejor modelo económico que presenta cada uno de los partidos. El del PP, el del PSOE, el de Podemos, el de Ciudadanos o el de Vox. Y yo todavía ando dándole vueltas, o sea que pilla pausa y que nos lo cuente. ¿Llegan ustedes a fin de mes? ¿Tienen algún problema económico que les plantee dificultades? Si es así, en Anticipos Alcalá tenemos la solución a sus problemas. Con más de 1 millón de microcréditos concedidos, hemos solventado las dificultades económicas de miles de españoles como usted. En Anticipos Alcalá resolvemos sus preocupaciones de liquidez. Llame ya al teléfono gratuito 900-494-431 y consiga hasta 600 euros en tan solo 10 minutos. Sin esperas, sin papeleos y sin sorpresas. Llame ahora al 900-494-431 o entre en la página web www.prestamosalcalá.es y consiga hasta 600 euros en tan solo 10 minutos. Hay que atravesar el río, tierra, montaña, a estar con mi mamá, abrazarla y besarla. Entregar al niño después de 8 meses, largo. Para ella es duro haber dejado a mi sobrino. Y han tenido 30 días, 28 días caminando, pidiendo cola,
pasando travesía, el frío que hace inmenso en la parte de Rumichaca, en la parte de la entrada de Ecuador. Aquí estoy con la bendición de Dios. Y cuando de repente sale por allá, yo, ¡ay! Pero que grito, yo, ¡ay, mi príncipe! Mi cosita preciosa, eres su mamá. Yo había días que no podía mandar al niño al colegio porque no tenía que darle desayuno. O sea, estoy con mi hijo, pero pasando necesidades los dos. Y se ve que vienen cosas buenas para mí y para mis hijos. Antes de usar Internet, recuerda, no solo es culpable el que envía una foto o vídeo riéndose de un compañero, sino también todos los que lo reenvían o hacen comentarios. Se llama acoso y es un delito. Apretar el botón de reenviar es fácil, piénsalo antes de hacerlo. Nunca participes en un acoso y no te calles, debes contarlo. Como cada mañana, Juan coge su coche para ir al trabajo. Tiene que conducir por una carretera convencional. Es un tipo precavido y suele circular a 90, a pesar de que la carretera pone otra cosa. Vaya, ¿y esta piedra? ¿De dónde ha salido? Bien por los precavidos. Pero, ¿qué hubiese pasado si esta misma piedra hubiese estado aquí ayer que Juan tenía un poco de prisa? A 90 km/h necesitas 70 metros para detenerte. A 100 km/h, 84 metros. 14 metros de nada que son una gran diferencia. Y con suelo mojado la distancia aumenta casi un 70%. Menos velocidad, más vidas en la carretera. Mejor, más despacio. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. Si la España nación de naciones va a llegar. Visca Catalunya, lliure y soberana. Diré que yo soy el Endacari más peligroso para sus intereses. Independent en forma de república. Todos estos que acaban de ver hablan mucho, muchísimo, posiblemente hasta demasiado en el resto de canales. Y se les hace una crítica, pero pequeñita. Aquí va a ser al revés, en Distrito TV va a ser al revés. Aquí ellos van a poder hablar, por supuesto, pero la crítica va a ser mucha, muchísima, va a ser tremenda. ¡Hala! Con España a cuesta, todos los domingos de 10 a 12.